La clave del éxito es empezar antes de estar listo. Brian Tracy. Hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia en nuestras vidas: el control de las emociones y su impacto en nuestro camino hacia el éxito. El renombrado autor y conferencista Brian Tracy ha dedicado décadas a estudiar y enseñar sobre el desarrollo personal y el éxito, y sus palabras resuenan con profundidad cuando afirma: el control de tus emociones es el control de tu vida. Veamos cómo nuestras emociones, cuando se manejan adecuadamente, pueden convertirse en una herramienta poderosa para alcanzar nuestras metas y cambiar nuestras vidas. Fuerza motriz, el motor interno de nuestras acciones. Brian Tracy se refiere a nuestras emociones como la fuerza motriz en nuestras vidas porque son las que nos impulsan a la acción. Nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, son como un motor interno que nos impulsa a tomar decisiones y realizar acciones específicas. Por ejemplo, la emoción de la ambición puede ser una fuerza motriz poderosa que nos impulsa a establecer metas desafiantes y a trabajar incansablemente para alcanzarlas. La emoción de la gratitud puede motivarnos a mostrar aprecio por los demás y fortalecer nuestras relaciones. Por otro lado, la emoción del miedo puede llevarnos a tomar medidas para evitar situaciones potencialmente peligrosas. ¿Cómo las emociones impactan nuestras decisiones? Nuestras emociones influyen en nuestras decisiones de varias maneras. Por ejemplo, cuando nos sentimos entusiastas y motivados, es más probable que asumamos riesgos y busquemos oportunidades de crecimiento. Cuando estamos enojados o frustrados, nuestras decisiones pueden ser impulsivas y poco reflexivas. El control emocional es esencial aquí porque nos permite tomar decisiones más racionales y basadas en la lógica en lugar de reaccionar impulsivamente a nuestras emociones del momento. Cuando comprendemos y gestionamos nuestras emociones, podemos canalizar su energía de manera constructiva hacia metas y objetivos que reflejen nuestros valores y deseos a largo plazo. El papel del autocontrol en la fuerza motriz. El autocontrol es una habilidad clave en el manejo de nuestras emociones y, por lo tanto, en el aprovechamiento de la fuerza motriz de nuestras emociones. Cuando somos capaces de controlar nuestras emociones, podemos elegir cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Por ejemplo, si enfrentamos una crítica en el trabajo, el autocontrol nos permite responder de manera tranquila y constructiva en lugar de reaccionar con enojo o defensividad. En términos de la fuerza motriz, el autocontrol nos permite mantener el rumbo hacia nuestras metas, incluso cuando las cosas se vuelven difíciles o cuando enfrentamos desafíos emocionales. Nos ayuda a resistir la tentación de abandonar cuando las emociones negativas como la frustración o el desánimo intentan socavar nuestro progreso. Controlando nuestras emociones. La clave para alcanzar el éxito no es suprimir o negar nuestras emociones, sino aprender a controlarlas y dirigirlas hacia resultados positivos. El control emocional implica la capacidad de manejar nuestras emociones de manera consciente en lugar de dejar que nos dominen. La conciencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones de manera consciente. Brian Tracy enfatiza que esta habilidad es fundamental para el control emocional y, por lo tanto, para el éxito en la vida. Reconocer nuestras emociones. El primer paso en el desarrollo de la conciencia emocional es el reconocimiento de nuestras emociones en el momento en que surgen. Esto significa ser capaz de identificar y nombrar lo que estamos sintiendo. Puede parecer simple, pero muchas personas pasan por la vida sin realmente prestar atención a sus emociones.
A menudo nos dejamos llevar por nuestras emociones sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos experimentando. La conciencia emocional nos ayuda a romper este patrón y a sintonizar con nuestros sentimientos. Comprender el origen de las emociones. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones, el siguiente paso es comprender el porqué detrás de esas emociones. ¿Qué eventos o pensamientos han desencadenado estas emociones? ¿Cuáles son las creencias subyacentes que pueden estar contribuyendo a ellas? La comprensión del origen de nuestras emociones es esencial para poder abordarlas de manera efectiva. Gestión consciente de las emociones. Una vez que hemos reconocido y comprendido nuestras emociones, podemos tomar medidas para gestionarlas de manera consciente. Esto implica decidir cómo queremos responder a esas emociones en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, si nos encontramos sintiendo ira, la conciencia emocional nos permite tomar un momento para respirar profundamente y considerar si una reacción enojada es realmente la mejor respuesta o si sería más beneficioso abordar la situación de manera calmada y constructiva. Identificación de patrones de pensamiento negativos. El primer paso en la reestructuración cognitiva es identificar los patrones de pensamiento negativos o irracionales que pueden estar influyendo en nuestras emociones. Estos patrones pueden incluir pensamientos catastróficos, distorsiones cognitivas, como la generalización excesiva o el pensamiento en blanco y negro, o creencias limitantes sobre uno mismo o el mundo. Por ejemplo, si alguien se siente abrumado por la ansiedad antes de dar una presentación en el trabajo, puede estar experimentando pensamientos negativos como «nunca seré capaz de hacer esto» o «todos me juzgarán si fallo». Desafío y refutación de pensamientos negativos. Una vez que se han identificado estos patrones de pensamiento negativos, la reestructuración cognitiva implica desafiar y refutar esos pensamientos. Esto implica cuestionar la validez y la veracidad de estos pensamientos negativos. En el ejemplo anterior, la persona podría cuestionar el pensamiento negativo diciendo: ¿es realmente cierto que nunca seré capaz de hacer esto? He dado presentaciones exitosas en el pasado. Además, ¿puedo estar seguro de que todos me juzgarán si fallo? Es posible que algunos me apoyen. Creación de nuevos patrones de pensamiento positivo. Una vez que se han desafiado y refutado los pensamientos negativos, el siguiente paso es reemplazarlos con pensamientos más positivos y realistas. Esto implica crear nuevos patrones de pensamiento que sean constructivos y empoderadores. En el ejemplo, la persona podría generar pensamientos positivos como: tengo la capacidad de prepararme adecuadamente para esta presentación y hacerlo bien. La mayoría de las personas están ocupadas pensando en sus propios asuntos y no me juzgarán tanto como temo. Estoy dispuesto a aprender y mejorar incluso si enfrento desafíos. Establecimiento de metas y visualización. Establecer metas claras y visualizar el éxito es una estrategia que Brian Tracy ha promovido ampliamente. Cuando tenemos un objetivo claro en mente, nuestras emociones tienden a alinearse con ese objetivo, motivándonos a trabajar de manera constante y decidida hacia él. En conclusión, el control de las emociones es una habilidad fundamental para el éxito en la vida. Como nos enseña Brian Tracy, nuestras emociones son la fuerza más poderosa que poseemos, y cómo las manejamos determina nuestro destino. Al aprender a controlar nuestras emociones, podemos dirigirlas hacia metas positivas, mejorar nuestras relaciones y vivir una vida más plena y satisfactoria. Recuerden siempre las palabras de Brian Tracy: el control de tus emociones es el control de tu vida.
Con este poder en sus manos, están equipados para enfrentar cualquier desafío y alcanzar cualquier meta que se propongan. Si te ha gustado este contenido, no dudes en hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote y dándole like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión.